Ah, ¿y la carrera? Meca. Ah, ah. ¿Hay bichos nuevos este año? A 130. O sea, Por dos lados, ¿eh? El campo hecho hacia abajo. Ábrete a la izquierda. Claro, bajamos ahí a toda hostia. Bueno, saliendo de la isla. La isla, Asturias. Hoy estamos en el 10º aniversario de Jurassic Bike. Y hemos salido de la isla mejor que desde Lastres, porque hemos hecho una pequeña modificación, que hemos quitado terreno ahí que no merecía para nada, y va a quedar mucho mejor la ruta, ya veréis. La temperatura ideal, aunque esté nublado, está mejor todavía que con sol, porque no pasamos calor. Y esta es la primera pista ya que enganchamos, así van a ser más o menos el resto de pistas, ¿eh? Para toda la familia, porque esta ruta ya venimos con niños de 12 años, ¿eh? O sea que no os quejéis, que es una ruta familiar total y absoluta. Bueno, después de la última vez, esta ruta se ha puesto más racing. ¡Buah! Vaya guapa que está caminando mucho mejor. Aquella vez venía Ramón. la última entramos en un hotel, chaval, en un hotel. Sí. Venía Gaspar también. Y no me acuerdo quién más venía. Mira dónde subió el aro de suspensión ya. ¿Eh? Mira dónde subió la brida de la suspensión ya. ¿La tuya o la mía? La delante. ¡Ostras! ¿Viste? Joder, de hecho, no la toqué, ¿eh? Tremendo uso. Estoy ahora con la bici de mano. Aquí dándole un poco de cera. Sí, es para abajo, sí, estaba tanteando. Nada, estamos aquí probando la bici de mano que estrenó esos días. Vamos a pegar por aquí un saltín. No, era por la izquierda. ¿El para la izquierda? No, es este. Track descargable en Activania Mood. Estoy acostumbrado a las cargas. Claro, hay que poner lentillas. Para mí hay que poner lentillas. Chaval. Joder, si lo sé, hubiera salido de aquí, chaval. Mira. Está guapísimo, ¿eh? Que es hotel. Ah, es hotel también. Sí. Hotel. Estamos en Güerres. No, tiene una pinta cojonuda. Hostia, tiene una pinta a nivel Dios, chaval. Pedazo de parking además, ¿eh? Esta zona es una gozada. Esta zona para rodar es Muy chula. flipante. Pues fíjate, esto para llegar aquí. Aparcas, llegas, comes y tracas. Joder, hay que hacer otra expedición. Mira, ese monte sí que no lo tengo mapeado. Ese tela, ¿eh? Va a ser la ruta con más versiones. Y yo la primera vez venía, ya a estas alturas venía jodido. Derecha. Aquí es que después de comer ya te metes a esta cuestina. Bueno, estamos muy cerca ya. Bueno, aquí hay un mini laberinto. Eso es. Sí, izquierda y luego derecha. Hay un pequeño laberinto aquí que me acuerdo. Pero bueno, con el mapa no pasa nada. Eso es. Cuando pongan esas señales que cortar el camino, quiere decir que son. Hola. Ah, ¿y la carrera? Meca. Se está celebrando una carrera. Vamos, bro. Si evitáis que haya problemas. Ya. Nos hemos encontrado con una carrera. Miren aquí. Ahí vamos. Hay que animarnos un poquitín. Pues mira, no sabía que había una carrera hoy aquí. O sea, aquí cuidado al bajar, por si sube alguien.
Ahí sube gente aquí, ¿eh? Y despacio, ¿eh? Sube gente. Venga, ahí. Estáis ahí. No, digo, estáis ahí ya, no sé hasta dónde van a llegar, pero bueno. Un poco... Venga, ahora. Ya está, tengo repechín. Yo digo tengo repechín y no sé lo que queda, pero aseguro que anima algo, ¿eh? Vaya guapo que está este bosquezuco, ¿eh? Oye, un montón de chicas, ¿eh? La mayoría chicas, ¿eh? Son las más fuertes. Mira, aquí viene otra. Ahí. Bueno, pues ya estamos La carrera nos impide el acceso a la llegando playa La Griega. al desvío. Voy por aquí derecha. No hay bichos nuevos este año. Son los mismos. Mira el de la foto, sigue estando ahí. Joder. Yo creo que cada año meten algún bicho más, ¿eh? Sí, alguno pequeñaco meterán por ahí, sí. Este es el típico. Sí, de hecho es el más guapo de todos, la verdad. Tenemos aquí la fotaca, ¿no? ¡Manu! Bueno, llegamos al Muja. Echar una ojeadita por aquí. Ahí está el museo. No han nacido nuevos bichos, ¿no? Es una putada, que estos siempre son los mismos, tío. No hay novedades. ¿Tú crees? Es que yo creo que... Porque estuvo hace poco Marisol en una visita aquí Sí. con los de la universidad y creo que sí comentaron que en el taller donde estaban haciendo de estos, que todos los años metieron alguna pieza, a lo mejor, claro. No nos damos cuenta alguno tienen que meter. Querían dar un premio al museo, ¿eh? ¿Qué? Un premio internacional. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé que no vengo desde que Álvaro era pequeño, no sé, a lo mejor 15 años o por ahí. Claro, yo vine un par de veces con las crías cuando eran pequeñas, claro. Y luego Marisol hace poco que ha venido con la universidad. Me estoy viendo la terraza, se está ocurriendo... Bueno, la temperatura es espectacular, ¿eh? Mirad aquí los muñequinos que tenemos aquí, más guapos. Aquí veréis con los críos, que los tenga, los soltáis aquí y a correr. Y luego tenéis aquí los baños. Es que es lo que parece, pero no lo son, ¿eh? No sé si son marronatos. Nosotros vamos a coger aquella pista de allí ahora. Estamos haciendo la versión genuina, 10 años después. Y para arriba. Ya una vez arriba, que nada, son 50 metros y es todo crestear y bajar hacia Colunga. Traca. Hostia, pero si llevas cambio electrónico y la Virgen. ¿Ah, sí? Abuela, Sí, ¿no? sí. Lleva el RAN en la XS. La lleva a 130, o sea, como el tuyo que es de 80. Sí, de 60. Para ese A ver, recorrido, ¿cuánto pesas más o menos tú? 80. 80. 79, 80. Vamos a dejarla un poco dura de momento. Ya después de hacer los ajustes de amortiguación, empezamos a bajar a Colunga. Tenemos unos 2 kilómetros de bajada por aquí, por esta pista hormigonada. Vaya como huele a cuchín. La verdad que es un olor que no molesta, ¿eh? Otra cosa que sea el cucho humano, pero a mí el de animal no me molesta en absoluto. Diferente a la versión original, en Colunga vamos a hacer una senda muy guapa, ¿eh? Que va alrededor del río. Entonces, si hacéis esta versión, mucho mejor que la original, ¿eh? Es prácticamente la misma, solo cambia 2 cositas.
Pues esto es todo hormigón, ¿eh? Y aquí cogemos la carretera, una carreterina. Aquí, al entrar en Colunga, justo a la entrada, giramos a la derecha porque vamos a hacer un anexo a esta ruta, ¿eh? Son 3 kilómetros por una senda muy guapa alrededor del río. Aquí a derecha ya. Estos son... Sí, han puesto hasta bancos. Hostia, que si vas hablando te los comes, ¿eh? Son nuevos, ¿eh? Sí, sí, son nuevos, tiene hasta el precio. La senda empieza un poco con el asfalto, va cambiando de terreno, va cambiando hasta ser pista familiar. Muy cómodo además, ¿eh? Bueno, aquí si te puedes poner a 25, ¿eh? Es todo llano. Hostia, 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 hostia. Para. Ya cayó, justo ahora, macho. Nunca digo igual, se ha metido, fíjate, se ha metido y me ha atrapado por dos lados, ¿eh? Acojonante, ¿eh? Se parece una trampa hecha a posta, tío. Bueno, ya en este bucle bajamos ya hacia abajo. La vuelta, mira qué rápida es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Y esta es la otra parte del río, mira qué guapa, eso se ve en el vídeo. Esta senda. Sí, ahora salimos por Colunga. Correcto. Estamos Sí, dando... pero bordeamos Colunga prácticamente. Sí, bordeamos Colunga, sí. Esto es el final de esta vueltuca y entramos otra vez prácticamente por donde entramos. Ahora derecha y a chequear. ¡Ostras, mira! Mira que tenemos aquí para jugar un poquitín. ¡Me cacho! Venga, vamos a probar un poco por aquí. Venga, esto no lo esperaba yo, chaval. ¡Yuhu! Muy divertido. Recomendable dar unas bueno. vueltas. ¡Hala! ¡Bomba! ¡Opa! Hostia, acojona un poquitín, ¿eh? ¡Y bomba! ¡Hostia, cómo mola, chaval! ¡Brutal! ¡Uy! ¡Uy! Está genial, chaval. Julio en modo BMX. Atención. Dos. Ay. Cuidado, Ábrete a la izquierda. chaval! Venga, queda uno. Ay. Saliendo de Colunga ya, Calellina, si alguna pistuca vamos a encontrar ahora dentro de poco. Todo está muy tranquilo, ¿eh? Es verdad que qué guapo está este, por aquí no me acordaba de este sitio. Sigue estando con las florituras por aquí, ¿eh? De hecho, creo que aquí hay un albergue, me parece, había un albergue. O es donde estaba el hórreo con las fuentes. Que tajábamos, sí. Hemos recortado, sí. Estaba ahí detrás. Muy guapo, muy guapo. Buenas. El tráfico hoy. ¡Buah! ¡Buah! Mira cómo saltan las piedras con misiles. ¡Bomba! ¡Buah! ¡Opa! Giro. Vaya adelante, sí. Ahora ya, relaja.
Es que, claro, bajamos ahí a toda hostia. No, pero es que hace 10 años pasó lo mismo, ¿eh? Y Sí, sí, sí. Sí, es verdad, y los perros son los mismos. ¡Ay! Un poquito de barrito. Hostia. Bueno, el caso que de la emoción nos pasamos de cruce y José Luis tiró por delante como un obús. ¿Qué hay que hacer ahora? Tirar como un obús. Cuidado, aquí no stop. Vaya guapo. Miau. Vamos a Playa de Espasa. Aquí en verano olvidaos de aparcar, a no ser que vengáis muy temprano, ¿eh? Aquí hay mucha gente, o sea, por esta ruta es mejor hacerla abril-mayo. Fitomar. Aquí solíamos parar a la vuelta, cuando hacíamos el otro sentido. Y bueno. Sí, aquí hicimos una parada, una de las Sí, veces, sí. pero ya bajando. Esto siempre está petado, ¿eh? Para comer además. Nosotros continuamos ruta. Nos queda lo mejor. O sea, bajar por allí, vas a flipar la olla un poquitín, ¿eh? A ver, cuando bajemos por aquellas praderas, por allí, por aquella costa, ¿eh? Va a prestarte un poco, ¿eh? Agarra el móvil, ¿eh? Igual te salta. Bueno, ahora está muy bien porque no hay gente apenas prácticamente. Y tenemos aquí una zona muy chula para nosotros solos. Aquí hay una bajada, si se arreglaron ya. Ah, bueno, fíjate. No tiene nada ya. Había un puente ahí antiguamente. Bueno, pues ahora nos queda el tramo más disfrutón de la ruta. Vamos a ir pegados a la costa por pistas descendiendo, muy guapo, muy guapo. ¡Coche! Aquí abajo había un puente, me parece, ¿eh? Sí, sí, mira aquí. ¡Epa! ¡Qué guapo el puentín este! Sí, está más arregladín y todo, ¿eh? Ya solo falta un peldañín aquí, sí. Ahí de entrada y detrás. De entrada, claro, de salida, fácil. Bueno, pues nada, último repechuco. Último, no sé si habrá alguno más. Nah, esos son chiquitinos. Son estos pegados aquí a la costa, lógicamente. Bueno, ya pegadines al lado del mar. Os voy a enseñar un poco de vistas por aquí. ¡Qué guapo! Miramos todo para allá. No, no es técnico, no. Por aquí a la derecha. Aquí. Esta bajaduca, esa que mola. Aprovecharla que es la última. Ay, qué puta que tenemos gente, joder. Gracias. ¡Opa! ¡Oh! ¡Opa!
Bueno, volviendo hacia la isla, muy guapa esta ruta, ¿eh? Y muy fácil, ¿eh? Ya os digo que puede venir hasta niños de 12, 14 años perfectamente, ¿eh? Tranquilamente, coméis por camino. No es técnica para nada, ¿eh? Ya vais viendo en el vídeo. Eso sí, el track voy a arreglar alguna cosuca, pero nada, poca cosa, ¿eh? Y mucho mejor esta versión que sale desde la isla que desde Lastres, porque además tenéis sitio donde comer, llegar, comer y largar, y aparcar ahí bien y tal. Así que ya me contáis si lo hacéis, ¿eh? Bueno, temperatura genial. Ahora sí que hace calorcillo, ¿eh? Hemos calentado. ¿Eso qué es para el socorrista, no? ¿Te saco la foto ahí arriba? Se supone que es para socorristas, sí, sí. Sí, sí. En agosto lo subo. Iba a socorrer a alguien, pero ya no se ahoga. Terminando ruta ya en breve. Nos queda 1 kilómetro y medio. Y vamos a comer donde salimos. Porque es muy importante cuando organizas una ruta salir de donde vas a comer. No te compliques. Es lo más fácil. Llegas, dejas la bici en el coche y tras, para adentro. Comes, coges el coche y te piras. Y se acabó. Aquí damos por finalizada la ruta. En el mismo sitio que donde partimos. Y aquí en esta cafetería vamos a comer ahora. Aquí así da gusto, ¿eh? Sí, tras, saca atrás.